Ginés y Parceriza señala esto que también me parece sumamente interesante, aunque ustedes no lo crean, no es algo que aparece hace mucho en la didáctica, que es entender que la secuencia didáctica implica un trabajo conjunto. Es decir, a la hora de definir una secuencia didáctica, uno tiene que mirar no solamente desde el punto de vista del educador, sino también desde el punto de vista del educando. Es como que tiene que tener una mirada bifronte. Y hay un ejemplo que pone la autora, que a mí me pareció llamativo, sobre evaluación diagnóstica. Ella pone como ejemplo que en la evaluación diagnóstica uno quiere saber cuánto saben sus estudiantes sobre un determinado tema y ella elige un test. En ese test es un test que se autocalifica, entonces los estudiantes tienen el resultado cuando lo terminan. Entonces, dice la autora, si bien este test le sirve al docente porque recoge información de los estudiantes, a los estudiantes no les sirve mucho y en realidad los desmotiva, porque aquel que se da cuenta que no sabe nada dice, esto es muy difícil, no lo voy a probar, no voy a seguir. Es decir, a veces una actividad o una herramienta o un recurso que me es útil a mí como docente no necesariamente significa que le sea útil al estudiante. Entonces, para elegir la actividad, el recurso, la tarea, yo tengo que pensar en que se tienen que cumplir todas estas características que vimos antes de la secuencia didáctica. Tiene que aproximar al estudiante al saber, tiene que generar motivación en el estudiante, le tiene que permitir crecer en conocimiento, en extensión y en profundidad. Todas esas cuestiones tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar las actividades que van a estar incluidas en mi secuencia didáctica. Y esta idea de trabajo conjunto plantea términos que también son bastante novedosos en la didáctica, como lo de no directividad. No directividad tiene que ver con que el protagonismo no esté en la actividad del docente, sino en la actividad del estudiante, que la clase esté centrada en lo que el estudiante realiza y no en lo que realiza el docente. La idea de reflexivo, de que haya un aprendizaje comprensivo, se habla ahora mucho de aprendizaje comprensivo, hay una serie de investigaciones en relación a esto, y a que uno pueda reflexionar no solamente acerca del tema que aprende, sino también acerca del propio aprendizaje. Y esta palabra, que es una palabra también bastante novedosa, que es la de negociación, que el estudiante y el docente puedan llegar a negociar ciertos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un instrumento en el que se concreta esta negociación es el contrato pedagógico o es el acuerdo pedagógico que el docente debe hacer con los estudiantes y que suele hacerse al inicio de clase, donde el docente explicita qué espera de los estudiantes y los estudiantes también tienen la oportunidad de expresar qué esperan del docente, qué expectativas tienen de la asignatura. Y Ginés y Parceriza dicen, esta experiencia de negociación es una experiencia de limitación del poder. Y aquí podríamos recordar lo que les decía Davini acerca de la enseñanza en la cual aparecen estas tres palabras que son autoridad, poder y autonomía, donde la autoridad tiene que surgir de la autoridad pedagógica y que tiene que generar autonomía en el estudiante, que sería el uso correcto del poder. Y esto tiene que ver con que este trabajo conjunto, las actividades propuestas estén centradas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Aquí yo les pongo una diferenciación para que podamos pensar qué es una tarea y qué es una actividad de aprendizaje. Podemos definir a las tareas como las propuestas de trabajo por parte del docente. Nos permiten organizar la enseñanza, ya que la organización de la misma va a estar en función a esas tareas. Ahora, cuando hablamos de actividad de aprendizaje, hablamos de esas acciones reales que el estudiante lleva adelante como respuesta a las tareas propuestas por el docente. Por ejemplo, a lo mejor la tarea es hacer el resumen de un texto, pero el estudiante, en vez de hacer el resumen, lo que hace es copiar y pegar, porque el resumen es una habilidad del pensamiento, no es copiar y pegar. Entonces, a veces el estudiante lo que hace con esa tarea que yo le propuse es hacer otra cosa que no tiene que ver con la intencionalidad de la tarea.
por eso es importante que ahí intervenga la mediación pedagógica, es decir, ¿dónde está la guía del docente? La guía del docente está para que esa tarea se convierta realmente en una actividad de aprendizaje, se convierta en algo que el estudiante le sirva para aprender, para apropiarse de los contenidos propuestos y no simplemente en algo que termina siendo muy diferente a lo que yo propuse. A veces nos pasa, y yo veo mucho, con las propuestas grupales. Los docentes proponemos una tarea que tiene que ver con la coordinación y la cooperación, el aprendizaje cooperativo, porque ¿por qué se propone un trabajo grupal? Porque lo que se busca es la experiencia de aprendizaje cooperativo. Pero ¿cuál es la actividad que termina haciendo el estudiante? Se reparten las cosas y cada uno hace lo suyo y después presentan todo, juntan partes y no hay una construcción de un algo nuevo colectivo. Entonces yo propuse una tarea, pero la actividad de aprendizaje que se desarrolló fue otra. Entonces es ahí donde tiene que estar permanentemente esta mediación pedagógica. Entonces no se trata solamente de proponer la secuencia, sino de acompañar el desarrollo de esa secuencia didáctica para que la tarea se convierta en una verdadera actividad de aprendizaje. Y lo que les planteo aquí es el cuadro uno de los cuadros con el que cierra Giné y Parceriza acerca de cuáles son las preguntas que uno tendría que hacerse en la fase inicial, en la fase de desarrollo y en la fase de cierre. Ahora, en este cuadro, yo les pregunto, ustedes que ya hicieron el práctico, ¿sí? ¿Están entregando el práctico? ¿Lo entregaron? A ver, ¿Entregaron el práctico? ¿La mayoría? ¿Qué preguntas de esas? Porque les plantean la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de cierre. Una serie de preguntas. ¿Les ayudaron esas preguntas para construir su secuencia? ¿No les ayudaron? ¿Hubo alguna pregunta que les llamó particularmente la atención? ¿Qué me pueden comentar de ello? Fíjense que inclusive en el último cuadro, Giné y Parceriza les dice que en la etapa inicial generalmente lo que se hace es detectar las ideas previas y presentar el tema. Que la fase de desarrollo trabaja mucho dos actividades que son la de regulación de lo que van haciendo los estudiantes, pero también la generación de la autorregulación por parte del docente y por parte de los chicos. Y la etapa de cierre trabaja mucho la síntesis y la estructuración del tema.